Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. Les agradecemos por acompañarnos en este nuevo video. El día de hoy queremos compartir con ustedes este mensaje que hemos titulado El infierno. Esperamos que este video pueda ser de bendición. Queremos iniciar como usualmente lo hacemos, colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día, Señor mi Dios, le pedimos que nos pueda dar las palabras correctas y la sabiduría y el entendimiento para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. Le pedimos igualmente, Señor mi Dios, que podamos atesorar esa palabra en nuestros corazones y podamos recibirla para ponerla por práctica y por obra sobre nuestras vidas. En el nombre de su Hijo amado Jesús le agradecemos y reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén y amén. Antes de iniciar el tema de este video, queremos pedirle que nos pueda tener un poquito de consideración. El tema de ese mensaje puede ser un tanto fuerte, ya que hablaremos acerca del infierno, y por consiguiente quisiéramos pedirle su comprensión. A nosotros en lo personal no nos agrada, pues, hablar acerca del infierno. No obstante, lastimosamente esa es una verdad o un tema que está en la palabra de Dios, y queremos que ambos seamos apercibidos acerca de ese lugar, para que no vayamos allá, luego de culminar nuestros días en la tierra, o luego de partir de esta tierra, sino que nos vayamos al cielo a estar con Dios. Dando inicio a esta enseñanza, para lograr definir lo que es el infierno, es necesario antes entender lo que es el fuego eterno, ya que el infierno pues forma parte de lo que es el fuego eterno, de manera que el fuego eterno es lo principal que se debe entender para poder saber qué es el infierno. Continuando pues, el fuego eterno es el castigo que Dios ha preparado o que Dios preparó para Satanás y sus ángeles o demonios. Mateo capítulo 25, versos 41 al 46 dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán esos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Pues la narrativa de esta enseñanza empieza en el capítulo 25, verso 31 de Mateo, y termina en el verso 46, en donde se refiere cuando el Señor se siente en su trono de gloria, y sean reunidas delante de él las naciones, pues habrá un grupo de personas a las cuales el Señor le dirá estas cosas, que observamos entre los versos 41 al 45, pero nota cómo en estos versos, en el verso 41, se describe que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, y en el verso 46, hablando de lo mismo, se le llama el castigo eterno, de manera que podemos ver que el fuego eterno es el castigo eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Este fuego eterno, pues, es un fuego que nunca se apaga. Marcos capítulo 9, verso 43 al 44 dice: Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere,
y el fuego nunca se apaga. Nota cómo en este verso se menciona el infierno y se le dice el fuego que no puede ser apagado. Nota igualmente que dice, donde el gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga. Pues, de manera que podemos observar brevemente, antes de completar nuestra definición, que en el infierno hay un fuego que no puede ser apagado. Igualmente hay gusanos que no mueren, y eso es el castigo eterno, como vimos hace unos momentos atrás. Pues hemos visto lo que es el fuego eterno. Ahora el infierno, como lo mencionamos anteriormente, forma parte del castigo eterno, o lo que lo compone, o lo que lo contiene, ya que el fuego eterno o el castigo eterno está compuesto de dos etapas, y estas dos etapas se dan en dos lugares, en cuanto a la muerte espiritual eterna, o en cuanto a la eternidad. Pues la primera etapa del fuego eterno es la etapa del infierno. La primera etapa del fuego eterno se da en el infierno. Noten este verso que vimos hace unos instantes atrás, en Marcos capítulo 9, verso 43 al 44, que se habla acerca de ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, aquel fuego que nunca se apaga. De manera que se puede observar en ese verso que se habla acerca de ir al fuego que nunca se apaga en el infierno. Pues, en cuanto a las personas que parten de esta tierra, estando en estado de muerte espiritual, pues lastimosamente, después de partir en la tierra, son trasladadas al infierno, que también se conoce como el nombre de Hades. Ahora pues, la segunda etapa del fuego eterno, o el castigo eterno, es la etapa del lago de fuego, que es la muerte segunda. Pues el segundo lugar donde se da este fuego eterno o este castigo eterno es el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y esta segunda etapa iniciará cuando la bestia y el falso profeta sean echados al lago de fuego, como se observa en Apocalipsis capítulo 19, verso 20, que dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Luego más adelante Satanás sería echado al lago de fuego, como se observa en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, diciendo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego, cuando se dé el juicio del gran trono blanco, el resto de los muertos, lastimosamente, serán lanzados al lago de fuego, como se observa en Apocalipsis, capítulo 20, versos del 12 al 15, que dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues, de manera que podemos observar entre los versos 14 y 15, definiéndolo de una manera simple, que la muerte y el Hades, pues la muerte que se refiere a la muerte espiritual, es decir, que todos los muertos espirituales, incluidos los que estaban en el infierno o Hades, serán trasladados al lago de fuego, o serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, luego del juicio entre el gran trono blanco, lastimosamente. A manera de comentario pudiéramos conceptualizar, de una forma digamos general, que en cuanto a las personas que parten de la tierra, estando en estado de muerte espiritual, o estando muertos espiritualmente, lastimosamente, pues que en la primera etapa de aquel fuego eterno, o el castigo eterno, los muertos van al infierno, o Hades, que sería la etapa previa al juicio ante el gran trono blanco, y en la segunda etapa del fuego eterno, que sería la etapa posterior al juicio ante el gran trono blanco, todos los muertos serán trasladados o estarán en el lago de fuego,
que es la muerte segunda. Esto pues de una manera general, conceptualizando simplemente, ya que como mencionamos anteriormente, hacemos la salvedad que previo el juicio ante el gran trono blanco, la bestia, el falso profeta y Satanás, que muy probablemente se refiere a Satanás y a los demonios, ya habrían sido echados al lago de fuego. Pues, de manera que podemos observar que el castigo eterno o fuego eterno se da en estos dos lugares, el Hades o infierno y el lago de fuego, que es la muerte segunda. Para efectos de este video, queríamos compartir con ustedes un poco más acerca del infierno o Hades, que es la etapa o el lugar en donde se encuentran los muertos espirituales que han partido de la tierra en la actualidad, lastimosamente. Existen diversos ejemplos en las escrituras que nos pueden ayudar a entender que si una persona parte de la tierra, no siendo salva, o en estado de muerte espiritual por causa del pecado, es trasladado al infierno luego de su muerte. Uno de ellos es el ejemplo que vimos hace unos minutos atrás, en Marcos capítulo 9, verso 43 y 44, que decía: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. En esta oportunidad Jesús enseñaba que si la mano es ocasión de caer en el pecado, que la corte, ya que es mejor entrar en la vida, o la vida eterna manco, que tener dos manos e ir al infierno, refiriéndose esto luego de partir de la tierra. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 12, verso 5, que dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. En esta oportunidad Jesús enseñaba al pueblo a temer a Dios, porque Dios es quien después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Pues, de manera que podemos observar en esos versos que una persona puede ser echada en el infierno luego de su muerte, lastimosamente. Su cuerpo es sepultado, pero su alma va al infierno, lastimosamente. Ahora, ¿quiénes son los muertos espirituales? Si pudiéramos definirlo, digamos, de una manera simple, pues es toda persona que tenga pecado. Toda persona que haya pecado cae en muerte espiritual. Y si no ha recibido a Jesús para que quite su pecado, permanece en muerte espiritual. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios también dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, amado oyente. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos caímos en muerte espiritual por causa del pecado. Todos estábamos muertos espiritualmente. Pero Jesús nos da la oportunidad de quitar nuestro pecado si creemos en Él, para que tengamos esta dádiva de vida eterna. Pues, de manera que los muertos espirituales son todas aquellas personas que aún no han recibido a Jesús ni creído en Él, y están en ese caso pues muertos en el ámbito espiritual por causa del pecado. Son aquellos a quienes aún Jesús no ha quitado su pecado, porque no le han recibido. Jesús, en una oportunidad, estando aquí en la tierra, hablaba con las multitudes y les decía, en Juan capítulo 5, versos 24 y 25, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Nota cómo en esos versos, primero en el verso 24, el Señor Jesús expresa que aquellos que oyen su palabra, es decir, aquellos que reciben su palabra, aquellos que creen en Él y su palabra, creen en el Padre que le envió, y tienen vida eterna, y es pasado de muerte a vida. Pues el Señor Jesús decía esto
hablando con ellos mientras estaban vivos en la tierra. Esto debido a que si creían en Él, se daría esa transición, en donde pasarían de estar muertos espiritualmente por causa del pecado, a estar vivos espiritualmente y tendrían vida eterna. En el verso 25, nota que el Señor continúa diciendo a las multitudes o las personas que estaban allí presentes que viene la hora, es decir, viene el momento, y continúa diciendo, y ahora es, refiriéndose a que en ese mismo momento, en donde los muertos, es decir, aquellas personas que aún estaban vivos en la tierra, pero espiritualmente estaban muertos por causa del pecado, oirían la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirían. Es decir, aquellos que recibieran su voz, aquellos que creyesen en Él y su palabra vivirían, o serían vivificados espiritualmente, o en el ámbito espiritual, ya que estaban vivos en la tierra, en la actualidad, en aquel momento. De manera que, amado oyente, esto es lo que tenemos que hacer para recibir la gracia de Dios, la vida eterna, la salvación, la comunión con Dios, el perdón de pecados, y dejemos de estar muertos espiritualmente para no ir al fuego eterno, infierno o lago de fuego. Como hemos mencionado en este video, recibamos a Jesús, creamos en el Señor Jesús y su palabra de todo nuestro corazón y pasemos de muerte a vida. Dejemos de estar muertos espiritualmente para estar vivos espiritualmente y veremos la salvación de Dios sobre nuestras vidas. Y no iremos a ese lugar, sino que estaremos con Dios por toda la eternidad. Si usted desea recibir a Jesús, puede hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día vengo delante de ti, creyendo de todo mi corazón y confesando con mi boca que tú eres el Señor y que Dios se levantó de entre los muertos. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias porque desde ahora en adelante soy hijos de Dios. Amén. Si ha hecho esta oración, le felicito de todo mi corazón. Me despido de este video diciéndoles que les amamos y le agradecemos por habernos acompañado en este video. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.